Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Lo primero, daros las gracias por venir, por estar aquí, con todas las opciones que hay hoy día. Gracias también a la biblioteca y a Leticia por ayudarme y por prestarnos la maravillosa instalación. Primero me presento para quienes no me conocéis. Mi nombre es Alfonso, Alfonso Estebanez Capilla. Y bueno, soy escritor y activista. Activista desde 2008, que conocí la economía basada en recursos, y he escrito un libro que se titula La Revolución Educada. Estoy aquí porque celebramos el Z-Day. El Z-Day es una causa internacional para recordar la importancia que tiene transicionar a la economía basada en recursos. Concepto que ahora explicaré. La charla durará 35 o 40 minutos y al final dedicaremos 5 o 10 minutos a preguntas, si tenéis alguna duda. Así que, bueno, yo estoy aquí porque siempre he creído en un mundo mejor y, bueno, espero transmitiros algunas ideas relevantes al respecto y, sobre todo, pues también mi pasión por ello. Voy a empezar hablando de los problemas humanos. Los problemas humanos nosotros los reducimos a estos tres: violencia, guerra y pobreza. ¿Y por qué digo nosotros? A veces hablo en plural porque ya no sé cuándo son mis ideas y cuándo son las de mis compañeros de movimiento. Así que a veces hablaré en plural. Bueno, no quiero traer tampoco ningún drama, es decir, a partir de ahora esto es lo único negativo que vamos a ver en la charla. Para nosotros estos problemas tienen un denominador común, afortunadamente, y es que los creamos nosotros. Es decir, no son leyes de la naturaleza inmutables. Los creamos nosotros con nuestra mala organización, ¿vale? Entonces, la vida no es así como nosotros la estamos haciendo. Si fuera así no tendría sentido. Afortunadamente, la vida puede ser mejor. Esta es la cadena de causas y consecuencias que vemos desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista, existen unos problemas humanos porque la gente no tenemos lo que necesitamos. Tenemos falta de acceso universal, que a su vez esto sucede porque vivimos mal organizados, en lo que nosotros llamamos antieconomía. ¿Y por qué vivimos en una antieconomía? Porque vemos escasez en la naturaleza. Hemos crecido en una cultura en la que nos han dicho que hay escasez de todo, y nos lo hemos creído. Entonces, dos ideas fundamentales sobre esto. Lo primero, ¿qué pasaría si en vez de ver escasez en la naturaleza, viéramos abundancia? Pues desde nuestro punto de vista, lo primero que pasaría es que todo en la vida sería proporcional. La palabra clave es esa. Veríamos todo proporcional. Donde antes veíamos escasez, ahora veríamos abundancia. Donde antes nos organizábamos mal, ahora nos organizaríamos mejor. Donde antes no había acceso universal, ahora, aunque todavía no lo hubiéramos logrado, por lo menos aspiraríamos a gozar de ese acceso universal. Y yo siempre digo que los problemas humanos jamás se van a acabar, pero se podrían reducir a un margen tolerable para todos. Yo siempre digo que la antieconomía produce más problemas de los que resuelve y podríamos reducir eso a un margen aceptable para todos. La otra idea importante sobre esto es que vivimos desconectados de la realidad, es decir, y esto literalmente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que si en la realidad hay abundancia, si no la vemos o si no la experimentamos,
pues nos estamos perdiendo gran parte de la realidad. Vale. Esta es una forma gráfica que tiene la economista Kate Raworth, que es inglesa, de transmitirnos cuál es el lugar seguro para el desarrollo humano. Es un gráfico que lo llama algo así como la economía de la rosquilla. En realidad es una forma de medir en los distintos ámbitos que estáis viendo, pues desde el centro cualquier radio mide el desarrollo o lo que nos hemos pasado. Por ejemplo, el primer círculo interior es el suelo de desarrollo, es decir, en ningún ámbito podemos estar por debajo de ese suelo porque no sería digno. Pero tampoco podemos estar por encima del segundo círculo verde, porque eso sería el techo ecológico. Tendríamos que estar en el espacio verde claro, que es el espacio seguro y justo para que se desarrolle la vida humana. Todo lo que sea por debajo o por encima, mal. Así de fácil. ¿Vale? Esto sería lo ideal. Ahora, ¿dónde estamos? Pues estamos en algo parecido a esto. En muchísimas partes del planeta, en muchísimos países, estamos con un nivel de desarrollo muy bajo, muy escaso, y en otras partes del mundo nos hemos pasado, pero además hace mucho. Además, si no hay partes rojas en otras partes del círculo, es porque todavía no hemos encontrado marcadores objetivos. Cuando los encontremos, seguramente ahí habrá un rojo. Bien, la cuestión es que tenemos muchas necesidades, todas ellas, como he dicho antes, para mí, para muchos de nuestros compañeros, se reducen a 3, por ejemplo, personas sin techo, hambre y paro, todo eso se reduce a pobreza, está claro. Pero tenemos los recursos, la tecnología, los profesionales, el talento para abordar y resolver estos problemas. Somos muy afortunados porque somos la primera generación consciente de que podemos, con todos estos recursos, crear este nuevo modelo socioeconómico que deje obsoleto al anterior y que lo supere. Y esto que acabo de decir, en realidad es difícil de exagerar su importancia. Bien, ahora me gustaría exponer la definición de economía basada en recursos. Primero la voy a leer y luego la explico por partes. Me gustaría transmitir, antes de ponerla, que es una propuesta técnica que está desprovista como tal de opiniones y también de ideología, ¿vale? La economía basada en recursos, EBR para los amigos, es un modelo económico global planificado en tiempo real, orgánico y actualizado en el que los procesos económicos están automatizados, que gestiona de forma sostenible, eficiente y directa los recursos naturales del planeta con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas incondicionalmente. Es una maquinaria económica funcional hecha por civiles y que respeta el entorno. Vale, vamos por partes. Por ejemplo, lo primero que me gustaría transmitir sería lo de qué significa planificado en tiempo real. Vale, esto no se difiere en nada de cualquier programa de gestión de un almacén. Cualquier programa de almacén de cualquier empresa del mundo que se precie tiene o debe tener un programa de inventario en tiempo real y sabe perfectamente en tiempo real qué recursos o qué bienes han salido y cuáles han entrado. La única diferencia es que sería a nivel global, no a nivel local. Orgánico. Orgánico significa que las personas, los seres vivos, no tenemos un parlamento dentro de nosotros donde los políticos deciden, dialogan para tomar las decisiones. Toda la información que necesitamos para actuar está codificada en nuestro ADN. La respiración, la digestión, cualquier amenaza, cualquier infección, todo se reacciona de inmediato. Y eso podríamos hacerlo en la realidad
en un sistema económico, delegando la toma de decisiones en la tecnología. Esto que puede parecer muy llamativo, en realidad lo llevamos haciendo toda la vida. Por ejemplo, un termostato es delegar una toma de decisiones, ponerle un muelle a una puerta para que simplemente la cierre, es delegar decisiones. Actualizado, vale. Si quisiera que hoy nos fuéramos de aquí con una sola idea de qué es la economía basada en recursos, me gustaría que esa palabra fuera: la economía basada en recursos es un sistema actualizado. Pero además actualizado de forma rutinaria. ¿Qué quiero decir? Pues que cuando en nuestros ordenadores o en nuestros móviles nos piden que hay una nueva actualización, yo no sé vosotros, pero yo no me leo qué cosas repara, qué innovaciones aporta, le doy a aceptar y que se actualice. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues que la economía basada en recursos es, para nosotros, el siguiente paso de la evolución humana. Que los procesos económicos estén automatizados significa que en el actual sistema no lo están del todo. Y eso significa que en la economía basada en recursos sí lo estarían y, por tanto, la gente tendríamos más tiempo libre, ya que no tendríamos que hacer lo que se podría automatizar. Vale, sobre la gestión directa de los recursos naturales, decir una idea muy potente, a mí me encanta, y es la de que la gestión en el actual sistema es indirecta a través de dos instituciones o dos tecnologías, que son el dinero y la política. Si nos damos cuenta, el dinero es pues una herramienta para no tener que llevar encima lo que trocamos o lo que intercambiamos. Pero si eso ya lo podemos disponer, pues se vuelve irrelevante y no necesitamos llevarlo encima. Y los políticos también hacen algo parecido en el sentido de que toman decisiones para que la sociedad vaya bien. Pero si ya tenemos un diseño social que lo hace, pues tanto el dinero como la política quedarían progresivamente obsoletos. Importante, el objetivo de la economía basada en recursos es satisfacer las necesidades de las personas. Digo que es importante porque vivimos en una sociedad en la que nos han contado que el crecimiento económico inevitablemente traerá prosperidad. Y eso a veces no se ha cumplido o a veces ha sido incluso contraproducente. Entonces yo os invito a que siempre hablemos de satisfacer las necesidades directamente, sin intermediarios. La palabra incondicional es la primera vez que se puede, yo creo, poner en la definición de un diseño social, porque gracias al buen uso de la tecnología y de la automatización, sería la primera vez que nos podemos permitir el lujo de decir que ya no es necesario que las personas aporten porque ya lo difícil ya está automatizado. Una maquinaria económica funcional también es importante porque nuestra actual maquinaria no es económica, es antieconómica y en el mejor de los casos sería disfuncional. Que esté hecha por civiles significa que no lo harán instituciones. Las instituciones, pues desafortunadamente, cada vez carecen más de la confianza de la gente, de la sociedad, y yo estoy convencido de que la sociedad será la última entidad en la que perderemos la confianza. Y, por supuesto, que respetará el entorno. Leída y comentada la definición de economía basada en recursos, me gustaría decir, como he dicho antes, que para mí es el nuevo paradigma. Esto significa que el viejo paradigma de competición, dinero, guerra, todo esto lo dejaría obsoleto. Eso por una parte. Por otra parte, igual que la historia empieza con la escritura y todo lo anterior es prehistoria, para mí, solo cuando se instaurara una economía basada en recursos en la que todos tuviéramos acceso universal a lo necesario, podríamos llamarnos una sociedad civilizada. Todo lo anterior sería, para mí, precivilización.
O sea, está muy bien que hayamos hecho parlamentos y que dialoguemos cosas complejas, pero eso es relativamente fácil en comparación, compararnos todos los países del mundo para organizarnos en torno a una economía basada en recursos. Eso sí que sería un logro de entendimiento internacional. Esto es uno de los cuadros comparativos de mi libro, la tabla 9, en la que comparo la antieconomía con la economía basada en recursos. Y voy a comentar brevemente algunos de sus aspectos. Lo primero que define a la antieconomía es que se hace una gestión negligente y se despilfarran los recursos. A mí me gusta poner el ejemplo de que un motor de explosión de cualquier coche, cualquier camión, necesita muchísima energía porque despilfarra el 75% de la energía en calor. Por eso necesitan esos sistemas de refrigeración tan potentes, ¿no? Entonces, la cuestión es que es un buen símil de nuestra antieconomía. Necesitamos muchísimo y de todo porque la mayoría de esos recursos se tienen que despilfarrar. Entonces, la economía basada en recursos como economía simplemente tiene que hacer una gestión inteligente. Nos conviene conservar los preciadísimos recursos de los que dependemos para sobrevivir. En la antieconomía, el objetivo no es que las personas tengan satisfechas sus necesidades, su objetivo es el lucro. Y sobre el lucro me gustaría decir algunas cosas. No voy a profundizar porque esta charla trata de la buena noticia de la economía basada en recursos y no de la crítica a la antieconomía. Pero desde nuestro punto de vista, el dinero nos da muchísimos más problemas que ventajas. En realidad solo nos da una ventaja y es no tener que llevar encima lo que trocamos cuando vamos de compras. Esa es la gran ventaja, la gran innovación del trueque. Pero nos da muchísimos otros problemas. Por ejemplo, está el problema de la competición. Nos han enseñado que competir es sano, que competir es bueno. Y bueno, nosotros no lo creemos, estamos convencidos de que la competición es socialmente ofensiva, que cuando dejen de repetirnos que es bueno, pues todo el mundo nos daremos cuenta que no era así. El lucro también conlleva hace un ejercicio tremendo de generación de ignorancia. ¿Por qué? Pues porque convierte lo que es estrictamente un medio, que es el dinero, que es estrictamente un medio, en un fin. Y esto genera muchísima ignorancia porque la gente, claro, lo perseguimos para ya veré en qué me lo gasto, ¿no? La cuestión es que toda la historia de conflictos de intereses, de guerras, todo eso se debe al lucro, a que las personas y sobre todo las instituciones están en constante enfrentamiento. Entonces, nosotros no vemos que la humanidad sea mala por naturaleza como nos transmiten desde muchas partes de la cultura. Nosotros creemos que somos potencialmente buenos y potencialmente malos, es decir, capaces. La cuestión es que si hay un diseño social que nos invita a través de la competencia a ser voraces, pues lo seremos. Pero a mí me gusta, yo defiendo que somos compasivos y empáticos a pesar de vivir en un ambiente competitivo. La mejor prueba es que existen juegos colaborativos, igual que en la sociedad la violencia no es universal, hay sociedades que son estrictamente pacíficas, pues también conoceremos juegos seguro todos, ¿verdad?, en la que la definición del juego hace que sea competitivo, como el ajedrez, o hace que sea colaborativo, como el corro de la patata, ¿vale? Vale, la cuestión es que si sabemos que existe un sistema social mejor que el actual, ¿por qué no estamos caminando hacia la utopía? Porque utopía siempre, por supuesto, en el sentido de un mundo mejor. ¿Por qué no estamos construyéndolo? No estamos caminando hacia un mundo mejor porque nos han dicho que ya vivimos en el mundo mejor posible y esto hace que mucha gente no sueñe, no aspire con un mundo mejor. Bueno, por eso y porque nuestra cultura vivimos focalizados en un montón de otros asuntos.
en el crecimiento económico, en el empleo, en las instituciones en el lucro, en otro montón de cosas. Estos asuntos yo los llamo frenos al desarrollo. Bien, pues comentada la definición de economía basada en recursos, ahora os voy a mostrar cuál sería el aspecto que podría tener una ciudad tipo de economía basada en recursos. Estas imágenes son de la institución promotora, que es el Proyecto Venus, que es una institución de Estados Unidos que nos transmite, pues eso, que podrían tener este aspecto circular, futurista, con colores blancos. Yo os animo a no hacerle mucho caso a las formas y a los colores, porque seguramente cada ciudad sería completamente distinta. Sería diseñada por y para sus ciudadanos. Entonces, seguramente estarían muy personalizadas. Os voy a comentar qué habría en cada parte, o qué podría haber. En este círculo más externo podría estar el cinturón de agricultura, donde se fabrica básicamente, donde se cosecha todos los alimentos de los habitantes. En el siguiente círculo, que es más ancho, ahí estarían la zona residencial. Cada punto blanco podría ser una casa. Como veis, hay mucha vegetación e incluso lagos. Eso es porque en este diseño concreto los habitantes quieren tener la sensación de vivir en plena naturaleza y que desde una casa no se vea otra. Pero eso es una particularidad de este diseño. En el siguiente círculo estaría el círculo recreativo. No solo habría columpios para niños como en la mayoría de los países de ahora, también los habría para adultos. Carriles bici, canchas de tenis, de fútbol, de todo. Ahí habría para jugar y divertirse. Las siguientes 3 filas de edificios que vemos ahí, pues podrían ser lo que queramos que sean. Desde viviendas, edificios para oficinas, lo que queramos. Y el domo central, pues tendría pues una universidad, yo me imagino un hospital, restaurantes donde la gente podría ir a comer las 24 horas, museos, salas de conciertos, lo que sea que queramos. Si os dais cuenta, el domo central está muy alejado de la parte residencial. Esto significa que, por ejemplo, podría haber un concierto en la parte central y el sonido no llegaría a molestar a la parte externa. Con esto lo que quiero decir es que mediante el diseño una cosa no tiene por qué estar reñida con ninguna otra. Y esta es una imagen de fantasía que le pedí a una inteligencia artificial y me dio esto. Vale, vamos a hablar de la transición, que es el cambio o el paso del lugar en el que estamos ahora al lugar del que os estoy hablando. Pregunto cómo acelerarla porque doy por hecho que la transición ya está en marcha. Y lo vais a comprobar. Os voy a hablar de algunos conceptos como el open source o código abierto, las tecnologías descentralizadas o distribuidas como el P2P. Os voy a hablar de la democracia directa, de los sistemas monetarios libres, de la renta básica universal y de la liberación incondicional del conocimiento para el beneficio de toda la humanidad. Evidentemente es imposible que profundice en ninguno de estos aspectos, solamente quería mencionaros muchos de ellos para que vierais la potencialidad de cada uno. Pues bien, el primero, que es el open source, es una filosofía colaborativa en la que las personas, como no podemos evitar ser creativos y ser generosos, pues muchas personas se dedican a escribir código fuente para crear sistemas operativos para ordenadores. La competencia de Microsoft es GNU Linux. Y gracias a Apache, que es un programa de GNU Linux, gracias a Apache tenemos servidores que pueden hacer funcionar Internet. Aplicaciones como Share by
que es como un Wallapop o un segunda mano, pero incondicional. Todo lo que publiques ahí, de bienes o de servicios, tiene que ser incondicional, sin contraprestación económica ni de ningún otro tipo. La cuestión es que hay muchísimas aplicaciones de todo lo que os voy a hablar y evidentemente no cabe, se podría dar una charla casi de cada una de estas aplicaciones. También está el símbolo del copyleft o los izquierdos de autor, cuyo lema es: la creación se defiende compartiéndola. Creación, por supuesto, en el sentido de conocimiento, ¿vale? Luego tenemos la tecnología de la descentralización o el P2P. Conocemos muy bien la tecnología centralizada, que por ejemplo es cuando solicitamos una búsqueda a un conocido buscador y nos ofrece 1 millón de resultados, por ejemplo. O nuestra relación con los gobiernos también es una relación centralizada. La cuestión es que para cosas sencillas, los programadores han inventado programas informáticos con los que podemos, por ejemplo, intercambiar archivos. El Emule, que os sonará a muchos, es un programa con el que se puede, siempre funcionará, compartir archivos. La cuestión es que el P2P es una tecnología que permite que cosas relativamente sencillas podamos proporcionarnos entre nosotros el servicio. Es decir, que no dependamos de terceros para que nos proporcionen ese servicio. Pero afortunadamente también tenemos otros servicios como los barrios inteligentes, que entre ellos se gestionan la energía, es decir, vecinos que no necesitan energía la inyectan a la red y vecinos que la necesitan en ese momento la toman, y es otra forma de colaborar. Y también tenemos aplicaciones de préstamo entre particulares, de forma que pues, no tengan que ir a bancos o a entidades financieras. También tenemos la democracia directa, que sería también una pieza clave en la transición. La democracia representativa, como vemos ahí el Parlamento, incluso aunque esos 350 o los parlamentarios que sean en el país que sea, aunque nos representaran realmente, no tendrían la inteligencia social suficiente colectivamente, no llegarían a desarrollar la destreza que necesitamos para abordar los problemas que tenemos los países con tantos millones de habitantes. Entonces, Decidim es una plataforma de democracia directa que tiene más de 300 o 400 instancias funcionando. Es decir, hay cientos de ciudades en el planeta que ya están ejerciendo en algún grado la democracia directa. Pero ayuntamientos como el de Barcelona, Bélgica o Nueva York, hay muchísimos ejemplos. La renta básica sería una asignación monetaria que facilitaría el gobierno a todos sus ciudadanos por el mero hecho de existir, es decir, para ofrecer un suelo de dignidad bajo el cual no queremos que nadie caiga. Tendría estas 4 características y para comprenderlas bien me gustaría compararlo con el ingreso mínimo vital, que es lo más cercano que conocemos. El ingreso mínimo vital es una asignación monetaria condicionada a demostrar que eres pobre. Si no le demuestras al funcionario que estás por debajo del límite que ellos piden, pues no te la van a dar. El ingreso mínimo vital no es individual, es para cada unidad de familia. Si en la familia hay más personas, pues bueno, pues es su problema. Y sobre todo es una ayuda estatal, porque claro, un gobierno no puede hacer nada fuera de sus fronteras, pero la cuestión es que la renta básica aspira a ser universal y a ser un derecho humano. El ingreso mínimo vital es insuficiente, si no me equivoco a fecha de 2024
está en 608 euros y la renta básica sería suficiente porque se consensuaría qué institución es la que mide la pobreza y si, por ejemplo, dijera que ahora mismo está en, ¿qué te voy a decir?, en 815, todo el mundo que cobre menos de 815, según esta institución, estaría por debajo del umbral de la pobreza. Vale, pues se elegiría 816 euros como cantidad para darle a la gente. Y los sistemas monetarios libres. La mayoría de las personas hemos aprendido que el dinero simplemente es dinero y ya está, y punto final. Y no. El dinero es una maquinaria muy configurable, tan configurable como la democracia o cualquier otra cosa. Entonces, el dinero actual está diseñado, está configurado para que se beneficien los bancos y las élites, pero esta criptomoneda que se llama G1, que está diseñada para que nos beneficiemos todos en la comunidad. De hecho, el 6 de abril, si no me equivoco, creo que es el primer sábado, habrá un segundo encuentro de esta criptomoneda en Ciudad Real. Así que si os queréis venir conmigo. Las criptomonedas son una mezcla de código abierto y de descentralización. Hay muchísimos aspectos de las criptomonedas que los gobiernos no mencionan, solo mencionan la parte especulativa y tal. Pues bien, no mencionan el aspecto de sistema monetario, que son sistemas monetarios descentralizados y colaborativos, porque ellos perderían parte de la relevancia, es decir, ya podemos hacer cualquiera un sistema monetario con las criptomonedas. De hecho, cada criptomoneda está configurada de un modo completamente exclusivo. Cualquier programa de puntos de fidelización, como las grandes empresas, como las gasolineras, eso también son sistemas monetarios. El conocimiento es indispensable para la supervivencia, que dependemos completamente de él, que somos ricos literalmente en el sentido de heredar todo el conocimiento acumulado, no tenemos que reinventar la rueda, las vacunas, podemos disfrutar de gran parte de ese conocimiento. El problema es que en un sistema con lucro, hasta el conocimiento se vuelve una mercancía con la que comercializar. Y por eso, digamos que se limita el acceso al conocimiento. Pero mucha gente apasionada se han juntado, por ejemplo, en la Fundación Wikimedia, que tiene un montón de proyectos. El más conocido es la Wikipedia, pero básicamente es un repositorio de todo el conocimiento humano. Y Internet Archive, lo mismo. Intenta guardar una copia de cada publicación que puedan guardar, pues para el beneficio de todos. Así que, resumiendo, ¿qué os he contado? Os he contado que existen unos problemas humanos y que afortunadamente no son leyes de la naturaleza, sino que los podemos prevenir y evitar si nos organizamos bien, si nos informamos de qué es la economía basada en recursos y vamos hacia ella. La economía basada en recursos sería una economía de código abierto, donde el poder está descentralizado. La democracia sería totalmente participativa, porque la automatización volvería obsoleto el entendimiento a través del parlamentarismo político. Y que somos muy afortunados de conocer esta propuesta y de intentar mejorar el mundo sabiendo lo que ahora sabemos. Esta es la bibliografía que os recomiendo. Looking Forward es, mirando hacia adelante, es una novela de una pareja que vive la extraordinaria vida en una economía basada en recursos global ya establecida. Y La Revolución Educada es mi libro, está aquí en la biblioteca, podéis tomarlo si queréis para leerlo. Y en él comento básicamente dos cosas. La primera es la parte teórica de conoce el problema y las soluciones tal como he contado aquí, y la segunda parte es el énfasis en la práctica, el énfasis en
conoce estos ecosistemas solucionistas, que es como yo les llamo, o movimientos revolucionarios, y elige el que más te guste, participa de él, ayuda a desarrollarlo y así a transicionar. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, es nuestro lema en el movimiento. Para mí básicamente significa sé ejemplar, en el sentido de yo hago lo que creo que tengo que hacer, aunque nadie me siga. Y por mi parte nada más. Ahora si tenéis alguna pregunta podemos dedicar 5 minutillos o 10. Muchas gracias por vuestra atención. Hoy en día se educa a los chicos, en general, y he estado ausente de España por muchos años. Solo podemos especular de cómo sería algo en la economía basada en recursos, pero cuando no tenemos límites, o mejor dicho, frenos al desarrollo, pues sería todo lo buena que podríamos imaginar que sería. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se le podría hacer una crítica, en este caso, a la educación. Pues falta que las personas tengan más respeto, o que si le falta, no sé, gestión emocional, o que aprendan más sobre filosofía y menos sobre ciencia, lo que sea que pudiéramos pensar. Pues cuando un profesor no está cansado, no está estresado, siente que sus alumnos le respetan, pues seguramente su trabajo será más fácil, seguramente. Entonces, yo no sé qué asignaturas se darían, pero probablemente no se parecería a lo que ahora vemos en el sentido de personas yendo a un aula a estudiar. Lo haría quien quisiera. Bueno, ahora mismo también existe el homeschooling, ¿no?, que es un movimiento de personas que estudian en casa. Pero quiero decir que seguramente las personas estudiarían toda la vida, no solo el periodo prelaboral, eso es lo primero, y estudiaríamos algo parecido a lo que ahora se hacen con las listas de reproducción de las aplicaciones de música, que las personas nos hacemos listas de reproducción y las compartimos. Pues haríamos algo parecido con el conocimiento. Entonces, las personas, lo que nos interesa lo estudiaríamos, lo haríamos en una lista y lo compartiríamos. Entonces, bueno, con esto te quiero dar algunas pinceladas de cómo podría ser, porque de forma reglada podría ser muy parecido en el sentido de escuela, con patio y tal, pero también podría ser muy distinto. Igual que son distintas las ciudades que os he mostrado, también podría ser distintos los modelos de educación en cada ciudad. Entonces, podría ser mucho más diverso todo. Alfonso, ¿tú crees que esta economía basada en recursos no precisa una autoridad universal? ¿Podría esta economía materializarse sin que hubiera una dirección? A ver, si te he entendido bien, la pregunta es que lo primero, si habría una autoridad global en la economía basada en recursos. Vale. Yo creo que no, porque primera idea clave, en la economía basada en recursos se confía en que la humanidad sería infinitamente más respetuosa gracias a que habría una buena educación, ¿vale? O sea, siempre los defensores de la economía basada en recursos partimos de que el mundo sería mucho mejor. No hace falta estar en una economía basada en recursos, con que un país sea, con que esté la gente más educada, mejor educada, la gente de un país ya se ve mejor, en el sentido de más respetuosa en todo. Entonces, yo no creo que haga falta siquiera una autoridad externa. Las autoridades externas sirven para cuando la gente no tiene lo que necesita
y va al pillaje y va a romper, va a competir, va a vandalizar. Para eso se necesitan las autoridades externas. De hecho, la existencia de autoridades externas no garantiza nada, porque para eso tenemos cárceles, para eso tenemos otros sistemas, bueno, pues con las personas que no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, actualmente también existen unas autoridades o pseudo-autoridades internacionales, ¿no? Tribunales, leyes, y yo diría que con escaso éxito. Entonces, yo creo que llegaríamos a un sistema óptimo pues a través de un diseño. O sea, quiero decir que igual que yo prefiero que una sociedad esté bien diseñada a través de la tecnología a que haya leyes que nos protejan mucho pero no sirvan de nada. Por ejemplo, la caja de cambios de un vehículo, cuando va hacia adelante, tú aunque quieras ya no puedes meter marcha atrás, porque por diseño no se puede. Pues lo mismo, que aunque quieras hacer algo malo, no puedas porque hay límites de seguridad que te lo impiden. Enhorabuena por plantearnos esta utopía, tú has utilizado esa palabra y yo no sé si es una utopía absolutamente irrealizable, ¿no? Porque poner de acuerdo a todo el mundo para que se ponga en marcha este proyecto o se acelere como tú dices me parece bastante complicado. Por ejemplo, cuando dices que no habría un gobierno universal, nadie que mandara, y eso lo haría la tecnología. ¿Quién programaría la tecnología? Sería la primera. Las mismas personas que ahora mismo están contribuyendo en Wikipedia o creando nuevos programas informáticos para GNU Linux. O sea, ya hay un montón de personas que voluntariamente están dedicando su tiempo libre a estos ecosistemas que os he mencionado y van a seguir aportando su tiempo libre y sus soluciones. Entonces, si tu pregunta es ¿quién va a programar esas máquinas? Pues yo, por ejemplo, soy técnico en ese sentido y estaría encantado de participar en un centro de distribución programando voluntariamente, ¿vale? De hecho, el proyecto Venus, que es la institución de donde proceden esos diseños de esas ciudades, tiene una base de datos, están generando una base de datos con técnicos y arquitectos para el momento en el que los necesiten tirar de base de datos. O sea, hay mucha gente que voluntariamente se está apuntando ahí para cuando les necesiten. Eso en cuanto a la primera pregunta. Sobre la democracia directa Vale. A ver, yo lo primero es que considero que las democracias tienen como un termostato de participación y votar sería el mínimo grado de participación. Entonces cuando nosotros votamos y ya delegamos todas las decisiones a los representantes, estamos en el mínimo grado de democracia y hay, como que yo sepa, 2 o 3 o más grados de democracia entre la representativa y la participativa. Entonces, yo creo que una democracia participativa es como un foro con más funciones, por supuesto, pero como un foro en el que alguien hace una propuesta, luego esa propuesta se cambia, se le proponen o se le quitan cosas y luego recibe más o menos apoyo y finalmente se decide si se hace o no se hace. Pero efectivamente es que o sea, quiero decir, los políticos, como políticos, asumen un rol, pero en realidad los políticos también son personas que cuando dejan su trabajo cuando cierran la puerta de su trabajo, se convierten en personas civiles. Y en ese sentido, yo creo que a todos nos interesa que el mundo vaya mejor y participar. Quiero decir que, aunque ellos sean parte de un parlamento, yo creo que también estarían interesados en participar de estos programas de democracia directa. ¿Qué tal, Alfonso? Enhorabuena. Yo te quería preguntar, porque antes has comentado que, por ejemplo, uno de los problemas que hay en la sociedad es el dinero, ¿no?
el dinero, que genera pues esos problemas, la competitividad y cambiar o enfocar nuestra atención en ciertas cosas. Pero también, y el universo, el mundo que hablas, es un poco donde el dinero no circularía, ¿no? Porque todo... ¿O cómo sería eso? Es decir, ¿cómo participarían las personas en esa sociedad? También has hablado antes de una renta universal en la que a lo mejor le abres la puerta al dinero, ¿no? Meterías otra vez al enemigo en casa. No sé si me entiendes. Entonces, yo creo que por las pocas conversaciones que hemos tenido, que esta sociedad sería eliminar el dinero, ¿no? Que el dinero no fuese esa constante, ese ansia, ¿no? Esas ganas de acumular para lo que sea, ¿no? Y que crea pues esos lucros, esas avaricias y los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Vale, si te entiendo, tu primera pregunta sería que cómo el dinero se volvería obsoleto o dejaría de tener sentido en la economía basada en recursos y qué sentido tiene la renta básica en este contexto. Vale. Sí, efectivamente, en la transición. O sea, nosotros cuando respondemos una pregunta siempre intentamos dejar claro si la pregunta es en la actual antieconomía, durante la transición o en la economía basada en recursos global ya establecida. Entiendo que tu pregunta es durante la transición, la primera pregunta, y la segunda, ¿cómo se volvería el dinero obsoleto? Pues a ver, para mí la respuesta rápida sería que la renta básica es una reforma, es decir, no es algo revolucionario, pero es una reforma rupturista, que para mí significa que rompe con lo establecido, por lo menos en cuanto a lo incondicionalidad y también en cuanto a que liberaría un montón de energía humana, y eso sería también una cosa nunca vista en la humanidad, porque cuando las personas son dueñas de sí mismas, pues a lo mejor se dedicarían a otras cosas distintas. Ya no haríamos lo que venimos haciendo por obligación. Sería efectivamente una herramienta para liberar a la humanidad y que se pueda dedicar a cosas más constructivas que las que hacía antes, pero para el beneficio de todos, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, que si no me recuerdo mal era cómo el dinero perdería la relevancia paulatinamente, pues cuanto más acceso tengamos a bienes y servicios, menos dinero necesitaremos. O sea, pero esto ya pasa, o sea, no es algo que solo pasará en momentos más avanzados de la transición. Hay grupos de WhatsApp donde la gente se organizan para viajar de un sitio a otro, no solo BlaBlaCar, quiero decir. Entonces, pues ahí la gente ya necesita menos dinero. Y con todas estas aplicaciones de economía colaborativa y demás, pues igual vamos necesitando menos dinero o vamos ingresando pequeñas partes de dinero, de forma que pues vamos necesitando cada vez menos dinero. Con el tema de estas ciudades que nos has presentado, ¿cómo se llamaba el ingeniero? Ya fresco, el que las ideaba, el que tenía una idea general sobre su... ¿No sería, por ejemplo, mejor o pensar en aprovechar o intentar cambiar las ciudades que ya están construidas? Es decir, como están haciendo con una comunidad de pisos o lo que sea, que es capaz de gestionarse su electricidad y, es decir, no solamente construir basado en una idea, ¿no? En un proyecto, en una forma de vivir o de ser social, sino también, porque yo creo que será muy, muy difícil, ¿no? Crear ciudades para todo el mundo de esa forma, sino también sería más lógico, pues mejor construir esas ciudades, pero también a la par reestructurar las que hay construidas, claro. Pues yo creo que no. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a las ciudades que actualmente tenemos es que se queden como museos. No es casi en absoluto aprovechable el mundo que hemos construido, pero lo digo literalmente, es decir, las construcciones que hemos hecho, las hemos hecho con hormigón y con materiales pegados. No se puede hacer casi nada. O sea, se puede hacer siempre una reforma, pero seguiría siendo más de lo mismo.
Si queremos realmente hacer ciudades que no sean, que sean eficientes, que sean saludables, que estén bien construidas, que estén bien diseñadas, lo mejor es construir, rediseñar el mundo. Es lo mejor que podemos hacer. Nos va a costar menos y lo vamos a hacer antes. De hecho, en muchas ciudades del mundo se han hecho esos experimentos que tú dices, por ejemplo, en la Gran Vía de España, casi todas las ciudades del mundo seguro que se han hecho. Hay un canal muy bueno en YouTube que se llama Urbanópolis, que trata de todo esto. Y es cierto que se pueden hacer cosas, pero se requiere de muchísima más energía, de muchísima planificación, de muchísimo, o sea, es mejor rehacerlo y hacerlo bien que reformar el viejo mundo. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, muchas gracias por vuestra asistencia y nada más, que tengáis buena noche.